Bueno, ahora voy a explicar qué es el condensador que tiene contraste de fase, campo claro y campo oscuro. El condensador es esta parte de acá abajo, que en este microscopio se inserta desde abajo en la mayoría de ellos, a diferencia del condensador que es solamente un conito y que tiene para campo claro. Lo voy a quitar. Este es el condensador. Esta parte en general es común a todos los condensadores, pero este tiene además esta roseta debajo y gira esta parte. Del lado de acá podemos ver, en este caso es para un contraste de fase de objetivos de 100. Ahí es campo oscuro. No sé si se ve el filtro. Si yo lo sigo girando, esto es campo claro, ven que no hay ningún filtro. Lo sigo girando, es para un contraste de fase 1, 2 y 3. Es decir, objetivos de 10 y 20, de 40 y de 100 por. ¿Ven? Esto es, ven que ahí dice pH 3, es para objetivos que dicen pH 3, que son los de 100 en general. ¿Ven? Ahora lo giro, esto es pH 2 para objetivos en general de 40. Ven que el filtro es más diferente. Esto es ahora pH 1 para objetivos en general de 10 o 20 por. Ven que el filtro es diferente. Y lo giro y es para campo claro, no hay filtro. Ahora para campo oscuro o dark field. Ven que también es diferente. Y poniendo una moneda en el centro del iluminador se logra un efecto parecido. ¿Ok? Este es el condensador. Y estos tornillitos permiten centrarlo en el centro, porque para el contraste de fase se necesita que esté bien en el centro el anillito que vimos acá atrás. ¿Ok?